habla la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos aprender cada día más de ti, oh Dios. Que podamos conocerte, Señor, cada día más, oh Padre amado. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Todopoderoso. Gracias, Señor, por su santa palabra, Dios. Reciba usted la gloria y la honra, oh Dios Altísimo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Hermanos, antes de empezar a compartir la palabra del Señor, quiero confesarles que estoy algo triste. Y bueno, y estoy algo triste, mis estimados hermanos, precisamente por el hecho de que, bueno, estoy empezando a notar una mengua en la participación, en la asistencia a los cultos. Eso me entristece. Yo anteriormente creo que les había dicho eso. Así que les pido también a todos ustedes que estén orando por mí, no vaya a ser que un día me deprima. Hay una canción, ahora que tengo este sentimiento, hay una canción de Los Terrícolas. Los Terrícolas fueron un grupo musical muy popular en la década del 70 que cantaban canciones románticas. Y una canción romántica que ellos entonaban en la época, que puede ser que exprese algo para que entiendan lo que estoy sintiendo, hermano. Decía así la canción: hay luto en mi alma, te he visto con otro, llevaba tus libros, te hablaba al oído, palabras de amor. Yo en este momento me siento triste, hermano, porque el interés que muchos que no están ahorita asistiendo, que han dejado de hacerlo por alguna otra razón, y que cada semana veo que son más los que se van restando, han dejado de prestarle atención, han dejado de poner su oído a la palabra de Dios y bueno, y han precisamente puesto su interés en el susurro de otras cosas. Dios quiere, hermanos, que nosotros sepamos elegir, que no seamos como la muchacha esta que canta, el vocalista de los Terrícolas, que se llamaba Germain, que decía: hay luto en mi alma, hay un dolor, porque te he visto con otro que cargaba tus libros y te hablaba al oído palabra de amor. Y ojalá nosotros podamos estar enamorados del Señor. Y bien, yéndonos entonces ahora sí al tema de lo que vamos a compartir en esta mañana, mis estimados. Viendo que estamos estudiando el capítulo número 2 de la Confesión de Westminster, doctrina de las Sagradas Escrituras, y que nosotros hemos estado desarrollando como si fuese una serie. En esta mañana nos toca ver el aspecto de la totalidad del consejo de Dios. El consejo de Dios. En la Biblia se menciona de manera bastante regular este término, el consejo de Dios. Y quisiera en este momento, mis estimados hermanos, agradeciendo también la atención y el interés y la preeminencia que le han puesto a este tiempo de adorar al Señor y de escuchar su palabra en la mañana de hoy, quiero leer el numeral número 16 de este capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster, que dice lo siguiente, hermano, y prestemos atención, porque vamos a darnos cuenta, hermano, de manera casi que asombrosa, de que este numeral número 6 dice cosas que son parte de la cotidianidad del día de hoy, y que ya en 1640 y tantos, 45, en la Asamblea de Westminster, estos sabios, Dios les dio una iluminación tremenda, una previsión tremenda para plasmarlo como cosas que iban a suceder. Y dice así, la Confesión de Westminster: la totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias
para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano, está expresamente expuesto en las Escrituras, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas, a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en ellas. Reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración y al gobierno de la Iglesia, comunes a todas las acciones y sociedades humanas, que deben ordenarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, según las reglas generales de la palabra, las cuales siempre han de ser obedecidas. Hermanos, en este numeral número 6, vemos que primeramente se habla de que la totalidad del consejo de Dios, refiriéndose obviamente a toda la Biblia, que concierne a lo que atañe a Dios para su adoración, la adoración de su gloria, y en relación a los hombres, para la fe, la vida y la salvación de él, primeramente nos dice que están expresamente expuestas en la Escritura. Y miren, ya en 1640 y tantos se tenía idea o se tenía una lucidez casi que profética de saber que muchas personas podían estar diciendo que fuera de las Escrituras iban a encontrar revelaciones del Espíritu, y que también durante esa época ya estaban muchas personas siguiendo las tradiciones propias del catolicismo romano, que estaba totalmente desvirtuado. También vemos, hermanos, que ya en 1640 y tantos, hombres estudiosos que pasaban el día meditando en la palabra de Dios, así como Moisés le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice que debemos reconocer que la iluminación interna del Espíritu es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en las Escrituras. Y también nos dice este documento de ya más de 3 siglos que debemos reconocer también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración y al gobierno de la Iglesia que se deben ordenar de manera natural y con prudencia cristiana según las reglas generales de la palabra. Hermanos, estamos en un numeral, en una parte de este capítulo 2 de las Sagradas Escrituras, de la Confesión de Westminster, que nos plasman cosas que estaban ocurriendo propiamente en el devenir cristiano desvirtuado por el catolicismo romano, pero también se prevén cosas que hoy en día son más populares que en la antigüedad, como el hecho de estar diciendo que Dios me reveló, que yo soñé esto y que el Espíritu Santo me ha dicho tal cosa respecto a la Biblia, o me ha dicho algo que la Biblia no tenía, pero que ahora yo lo tengo porque, usted sabe, ¿no? El Espíritu Santo y yo somos frenes amigos de la vida, y él me dice cosas que a nadie le dijo. Yo me doy cuenta, hermanos, con redacciones como la que aparecen en la Confesión de Westminster, que el ser parte de una agrupación donde la Biblia es la norma más alta de fe y conducta, nos evita cometer errores garrafales, tanto en interpretación como en aplicación a la Biblia. Mis estimados hermanos, nosotros debemos ceñirnos
a la totalidad, no a los que nos conviene nada más del consejo de Dios. Miren que Pablo le dice en el libro de Hechos, pero esto fue algo que les dijo a los efesios, cuando le dijo que yo no he rehusado hablarles todo el consejo de Dios. Y se lo dijo a una iglesia, hermanos, por lo que vemos en el libro de los Hechos, una de las iglesias más sólidas teológicamente del primer siglo. Una iglesia que llegó a ser sólida precisamente por la disciplina que Pablo les implantó, y aún así siendo una iglesia que estaba en una ciudad entregada, dedicada a Diana, la diosa de las varias tetas. Y perdonen la expresión, hermano, pero si nosotros vemos las esculturas que hay en Grecia, o sea, no tanto en Grecia, porque Éfeso está en Turquía, lo que hoy es Turquía, pero si vemos en esas esculturas propias del mundo helénico de esa época, vamos a encontrar que Diana era una diosa, era una imagen de una diosa, una mujer con una infinidad de ubres en su cuerpo, lo cual la hacía ver grotesca, ¿verdad? Bien feo. En esta lectura de este numeral, jóvenes, vemos varios términos y conceptos que quisiera, antes de ir a la palabra de Dios, a la Biblia, que es lo que nosotros vamos al final a recurrir. Pero quiero antes de esto poder definir con ustedes algunos conceptos. En primer lugar, consejo de Dios. ¿Qué significa cuando en la Biblia vemos consejo de Dios? O lo que Pablo le dijo a los efesios antes de ser encarcelado y viajar a Roma, le dijo: no os rehusé jamás de enseñarles y de decirles todo el consejo de Dios. Bien, consejo de Dios es una expresión que viene de la palabra hebrea esah y que viene de la palabra griega bailé, que no tiene que ver nada con bailar, hermano. Y también de la palabra symbolium, que esa sí no suena, suena como a símbolo. Que son las que en la escritura, en la Biblia, se nos traduce como consejo. Hermano, esta palabra indica un proceso deliberativo, es decir, de toma de decisiones, cuyo fruto son precisamente decisiones sabias. Al final son un proceso de decidir sabiamente al final. Los consejos de Dios o esas deliberaciones de Dios que nosotros vemos en las escrituras, hermano, vamos a encontrar que tienen estas características. Tienen características de que son eternas. El consejo de Dios, las deliberaciones de Dios, las sabias e inefables decisiones de Dios son eternas, son inmutables, no cambian, son para toda la vida, son omniscientes, es decir, contemplan todo, son sabias a tal manera que no se le escapa ningún aspecto de las cosas que pueden ir sucediendo en el devenir de la historia y comportamiento humano. Son directivos, es decir, que nos guían hacia un puerto seguro. Son maravillosas porque de nosotros acatar ese consejo producen en nuestro ser cambios y transformaciones firmes. Son fieles, es decir, se van a cumplir sea como sea. Son grandes y son consistentes con el hombre. Mis estimados hermanos, vamos a ver en todo esto que en esta mañana queremos tocar respecto a la totalidad del consejo de Dios, que vamos a estar hablando precisamente de esas deliberaciones sabias de la mente eterna, inmutable, omnisciente, directiva, maravillosa, grande y consistente de Dios. También vemos en este numeral número 6 que nos dice que la totalidad del consejo de Dios
que está expresamente en la Biblia puede deducirse de ellas. ¿Qué es una deducción? Una deducción, hermanos, es un proceso de pensamiento, es un proceso conclusivo. Y es un tipo de pensamiento, hermanos, que todos tenemos, pero que entra en el rango filosófico y que tiene una contraparte que es la inducción. ¿Pero qué es la deducción? La deducción es un proceso de pensamiento conclusivo que va de lo particular a lo general y se llega a una decisión general a partir de un conjunto o grupo de observaciones particulares. Por eso dije que la deducción va de lo particular a lo general. Y voy a poner un ejemplo. Un niño que vive en esta época de pandemia de COVID empieza a ver a todo el mundo usando mascarilla. Y ese niño en su tierna mente va a ver a personas particulares usando mascarilla. El que va a concluir que hay que usar mascarilla y va a concluir que hay que usar mascarillas porque algo malo está pasando. Él lo dedujo. Entonces, el consejo de Dios, que tiene tantos aspectos particulares y diferentes en la Biblia, nosotros como seres humanos, estudiosos de la Biblia, tenemos la capacidad para deducir de ellas esas conclusiones, esas enseñanzas que ella nos da. Además de eso, tenemos la palabra revelación. La palabra revelación se menciona en este numeral número 6 y quiero definirla, hermano. Y la definición que les voy a dar es una definición de un diccionario secular y dice lo siguiente: revelación es el descubrimiento o manifestación de algo oculto o desconocido. Descubrimiento, es decir, yo me encuentro algo que nadie jamás había visto. Imagínense, yo me encuentro debajo de mi casa un perro de 7 cabezas, 3 rabos y 9 patas. Bueno, esa es la revelación. ¿Por qué? Porque es algo que estuvo oculto, a lo mejor siempre existió, pero nosotros los seres humanos, por ver a los perros normalmente con una cabeza, 4 patas y una cola, este descubrimiento va a ser algo que va a salir de lo desconocido y se va a dar a la luz. Entonces, eso es revelación. Y un ejemplo que tenemos, bueno, el descubrimiento de los secretos e informaciones relativas a la defensa está penado por la ley. Por ejemplo, si usted es partícipe de un juicio y lo que se dice en esa corte, usted lo anda diciendo, por ahí usted está revelando algo que no debe. Entonces, bueno, lo hace público. Para el público es desconocido, debe serlo, pero usted va y se lo cuenta a su vecino, a su hermano, a su papá, al hermano César y a todo el mundo. Entonces ya eso fue revelado, ¿verdad? Pero también tenemos otra acepción que es la acepción religiosa, la teológica, que nos la da este mismo diccionario, hermano, curiosamente, y dice, en la tradición bíblica es la manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Curiosamente, este diccionario, que es secular, no es religioso, dice que en la tradición bíblica, revelación significa a Dios mostrando a los hombres cosas que ellos no pueden saber por su propia cuenta. Y es decir, en la tradición bíblica, las revelaciones no las descubre el hombre, las revelaciones las da Dios por su propia iniciativa. Y un ejemplo es que para los creyentes, la Biblia es una fuente de revelación divina, y eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Que la Biblia es la revelación. No solo contiene la revelación, sino que la es revelación de Dios. Desde la primera palabra del Génesis hasta la última palabra del Apocalipsis. Y por último, hermanos, tenemos que esta misma numeral 6
menciona iluminación. ¿Qué dice de la iluminación? Que el Espíritu Santo produce una iluminación interna en el hombre que es necesaria para comprender las cosas reveladas en ellas de manera que lo salve a él. Entonces, iluminación, teológicamente hablando, es una palabra que ha sido aplicada a diversos conceptos. Por ejemplo, en la iglesia primitiva se le llamaba iluminación al bautismo con cierta frecuencia. ¿Por qué? Porque se le comparaba con la inspiración. Generalmente el concepto de iluminación está relacionado con la obra del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. Cuando nosotros hablamos de iluminación, hermanos, no nos estamos refiriendo a lo mismo que revelar. Como les dije, Dios es el que revela. Pero ¿qué ocurre con la revelación? La Biblia la tenemos, que es la revelación de Dios, pero pregúntele a cualquier ser humano si él entiende la Biblia. A pesar de que la Biblia ha sido traducida, está escrita en perfecto castellano de la actualidad, mucha gente lee la Biblia y concluye lo que le da la gana. ¿Qué es lo que hace la iluminación? La iluminación nos aclara las palabras, los conceptos y las ideas que esa revelación quiere mostrarnos. Así que habiendo, hermanos, hecho estas definiciones, que espero hayan aclarado bastante la retórica de este numeral número 6, vamos entonces a ir a la palabra de Dios, porque a eso es lo que hemos venido y eso es lo que hemos estado esperando en esta mañana. Hermanos, la totalidad del consejo de Dios está, en primer lugar, expresamente expuesto en las Escrituras. La totalidad del consejo de Dios está en la iluminación del Espíritu Santo. Precisamente, iluminación del Espíritu Santo en esas Escrituras. Y en tercer lugar, hermanos, la totalidad del consejo de Dios sigue circunstancias que nos lleva a ordenarlos de manera natural y con prudencia cristiana. Esos son los 3 puntos que vamos a ver en esta mañana y vamos a estar yéndonos todos a la palabra del Señor y vamos a ir viendo cada una de estas 3 partes que hemos mencionado a la luz precisamente de las Sagradas Escrituras. La totalidad del consejo de Dios está expresamente expuesta en las Escrituras. Quisiera que vayamos, hermanos, a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Este pasaje ya lo hemos visto prácticamente en cada uno de los numerales anteriores, pero es tan recurrente la verdad que tiene esto que los redactores de la Confesión de Fe de Westminster no escatimaron el tener que repetirlo y el tener que volver a invocar y a evocar este texto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 15 al 17. Este pasaje que se encuentra, como ya sabemos todos, en el capítulo 3, que habla del carácter de los hombres de los postreros días, que ya anteriormente hemos hablado que esos hombres precisamente se encuentran dentro del pueblo de Dios. No son pueblo de Dios, pero se encuentran dentro del pueblo de Dios. Y dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
vemos que en estos tres versos, mis estimados hermanos, se repite de manera regular, tanto en el versículo 15 como en el versículo 16, la palabra escritura. En el versículo 15 se nos dice sagradas escrituras y en el versículo 16 se nos dice toda la escritura. Y esto es interesante, hermanos, porque cuando en el versículo 15 se menciona el término las sagradas escrituras, se utiliza en el texto original la palabra griega gramma. Hermanos, muy parecida esta palabra a la raíz de nuestra palabra castellana gramática. ¿Y qué significa grama? Literalmente significa las letras. Lo que quiere decir este pasaje, hermano, es que son las letras que están expresamente puestas en la Biblia las que nos pueden hacer sabios para la salvación. Ninguna letra fuera de lo que está en la Biblia te va a hacer salvo, hermano. Ninguna letra, ni siquiera las letras de mi boca que en este momento estoy yo expresando y que yo utilice para convencer a alguien, no van a precisamente a lograr ese objetivo. Son las letras sagradas contenidas en esa revelación de Dios las que van a hacer a cualquiera que la oye con fe ser sabio para salvación. Ahí en ese mismo versículo 15 vemos que dice que Timoteo desde la niñez había aprendido o había sabido precisamente esas santas sagradas escrituras, esas santas letras. Y aquí vemos, cuando nos habla que él desde la niñez, es una palabra griega que es biefous, que significa niño de pecho. Desde que él era un niño de pecho, Timoteo fue expuesto a la lectura, fue expuesto a que escuchara las santas letras de los rollos del Antiguo Testamento. Hermano, y hay algo que aquí hay que destacar. Timoteo era judío por genética. Timoteo era un muchacho producto de una relación mestiza, una relación bicultural entre una mujer hebrea, judía, y un romano. Timoteo era ciudadano romano por su padre, pero era judío por el lado materno. De hecho, dentro del judaísmo, hermanos, la judeidad o la hebraidad se hereda por la madre, no por el padre. Cualquier persona que nazca de una mujer judía, independientemente del origen étnico del padre, es considerado judío. Y Timoteo, me imagino que teniendo más influencia de su madre, que guardaba celosamente sus tradiciones religiosas, esta le leía el Shema, esta le leía los salmos, esta le leía cuanta letra sagrada del Antiguo Testamento podía hacerle, que el niño, desde que era un lactante, fue creciendo y fue acumulando la sabiduría para posteriormente, en un momento de su vida, tener la suficiente sabiduría, la suficiente cantidad de consejo de Dios para creer en aquel que le iba a ser salvo por la fe, que era Cristo Jesús, el Mesías anhelado de los hebreos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí precisamente una experiencia de una persona que Pablo nos relata que desde su más tierna edad fue expuesto, hermanos, y la palabra exposición es prácticamente la misma que se usa cuando se ofrecía un niño a los dioses en la antigüedad, porque se les exponía al fuego de ese horno o de esa hoguera. Timoteo fue expuesto al fuego abrasador
de las Sagradas Escrituras desde bebé, sin esperar siquiera que tuviera la capacidad de comprender lo que se leía en presencia de él. También vemos que en el versículo 16 se nos habla de toda la escritura. Y ahí se utiliza otra palabra griega, mis estimados hermanos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Y cuál es la palabra griega? Grafe. ¿Y qué significa esa palabra? Los trazos. Así como nuestro hermano Abdiel hace un rato dijo, orando, que Dios me ayudara a trazar correctamente la palabra de Dios. Bueno, la palabra grafe, que se nos traduce como toda la escritura, significa los trazos canónicos. Esos trazos que le digo algo, hermano, cuando un escriba se equivocaba a la hora de copiar un manuscrito, tenía que botarlo y hacerlo de nuevo, porque debía haber un cuidado y una fidelidad tal de que se reprodujera lo que Dios había inspirado. Entonces, todo lo que Dios inspiró, todos esos trazos canónicos, benditos, divinos, es aquel consejo de Dios que es útil para que seamos enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos. Hermanos, anteriormente dijimos que la palabra, estas palabras que están siendo utilizadas aquí, se utilizan en el ámbito educativo infantil. Enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y que las dos últimas son con el látigo en la mano, son para corregir al niño si es que no quiere estudiar. Recuerdo a mi mamá cuando me ayudaba a hacer la tarea, era con el registro en el hombro. Ella sentada al lado mío, explicándome, dictándome, preguntándome, pero con el registro en el hombro, porque yo me ponía medio terco. Y la escritura que está trazada de manera fiel, inspirada como Dios la inspiró, es capaz de llevarnos, hermanos, a un puerto seguro. Quiero con esto nada más, hermanos, recordarles que de nada nos vale estar aquí escuchando lo que podamos escuchar, quizás bien preparado, bien trazado, bien estudiado, pero que no se practica. Mis estimados, el consejo de Dios es para seguirse, es para obedecerse. Así como el consejo de una persona sabia y madura que le da a alguien no tan sabio y maduro, es para que ese no sabio y maduro lo siga, porque por algo esa persona se tomó el trabajo de aconsejar, ¿verdad? La palabra de Dios, que es el consejo de Dios, hermanos, es para que nosotros lo apliquemos. Una de las cosas que tristemente a nosotros nos puede faltar no es abundancia de enseñanza, sino abundancia de práctica. Dios quiera, hermanos, que con este mensaje en la mañana de hoy, nosotros, además de aprender, también practiquemos. En la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 8 al 9, leemos lo siguiente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vuelvo y leo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El tema central en los que están estos dos versículos, hermanos, es que no hay otro evangelio. La razón por la cual Pablo le escribe a los Gálatas es porque la iglesia de Galacia, que era una iglesia terca, peor que la mula, y Pablo les recuerda esa característica que tienen los Gálatas cuando en el capítulo 3, versículo 1 le dice: oh Gálatas insensatos. Hermano David, usted que me estuvo
comentando de la Reina Valera antigua. Busquen esa versión precisamente qué dice en vez de insensato. Va a decir estúpido, va a decir idiota, va a decir una palabra más fuerte. Los Gálatas eran gente tan terca que se dejaban confabular de cualquiera que les hablara algo diferente del que Pablo y sus discípulos les habían enseñado. Y es precisamente cuando dice, si alguien les predica otro evangelio, sea anatema. Y nos lo dice dos veces, en el versículo 8 y en el versículo 9. Y cuando se dice un evangelio diferente, literalmente, hermanos, se está diciendo un evangelio junto al que les hemos predicado. Se habla de un evangelio paralelo. Yo recuerdo cuando era niño, yo veía mucho una cómica que se llamaba La Liga de la Justicia o Los Super Amigos, realmente. Los Super Amigos era que se llamaba, donde Superman era el principal héroe y bueno, estaba acompañado de Batman, de Robin, de los Gemelos Fantásticos, de la Batichica, de la Mujer Maravilla, etc. Un montón. Y recuerdo un capítulo donde se hablaba de un mundo paralelo, un mundo donde el Superman no era el más grande de los héroes, sino era el más grande de los villanos. Entonces, en ese momento le dijeron a ese capítulo el mundo bizarro. Bueno, un evangelio diferente al que nos expresa la Escritura, al que nos expresa el consejo de Dios, es un evangelio bizarro, totalmente opuesto al que se manifiesta en la palabra de Dios. El que osa predicar otro evangelio, un evangelio diferente, un evangelio paralelo, un evangelio bizarro, la Biblia le llama anatema. ¿Y qué es un anatema? Anatema es algo dedicado a Dios, pero que se usa como objeto de maldición. O sea, es precisamente apartado para ser maldicho. Por lo tanto, cualquiera, hermanos, cualquiera que se atreva a agarrar el consejo de Dios y torcerlo, créanme que ya él ha sido separado para ser maldicho por Dios. Si no, revisemos la epístola de Judas, cuando dicen que aquellos falsos profetas ya de antemano habían sido apartados para tal condenación, para extraviar a otros y para extraviarse ellos también. Mis estimados hermanos, debemos tener cuidado. El consejo de Dios que está expresamente expuesto en las Escrituras puede ser torcido y puede llegar a nuestros oídos de manera torcida. Así que tengamos cuidado, mis estimados hermanos. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, mis estimados hermanos, 2 Timoteo 2:2, ¿qué dice? ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:2? Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dice a Timoteo, miren, las epístolas de Pablo a Timoteo son llamadas epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque Pablo, con esa calidez pastoral y casi que de padre, le aconseja a Timoteo cómo desarrollar el ministerio cristiano. Y esta recomendación que Pablo le hace a Timoteo es que lo que ha escuchado de él, es decir, el consejo de Dios, porque acuérdense que Pablo ya había dicho a los efesios que él no había rehusado hablarles todo el consejo de Dios. Entonces, lo que había oído de él ante muchos testigos, ante muchas personas que estaban dando testimonio, también como Pablo, que esto mismo él encargara a otros, que él hiciera lo mismo de que Pablo, que lo legara, que lo participara a otros, pero que fueran fieles y que fueran idóneos para enseñar.
esta fidelidad, hermanos, para replicar, reproducir el consejo de Dios tal cual como está en la Biblia, es algo que también no solamente vemos expresamente expuesto en la Escritura, sino que es algo muy importante, porque donde nosotros dejemos de replicar exactamente el consejo de Dios, nosotros vamos a estar reproduciendo gente infiel que va a torcer la Biblia y que va a inventar, como ocurre hoy. Y como dije, hermanos, de una manera anticipada cuando leí el numeral 6, ya en la asamblea de Westminster, los sabios pastores y eruditos que asistieron a ella sabían que se estaban dando esas cosas y que en el futuro, lejano para ellos, la actualidad nuestra, estas cosas se iban a seguir repitiendo. Nada más pregúntense ustedes y contéstense obviamente ustedes. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que muchas falsas doctrinas todavía perduren? El unitarismo, el dispensacionalismo premilenial, el pentecostalismo. Oiga, el pentecostalismo, ¿por qué se ha reproducido? ¿Por qué? Porque no se ha procurado pasar el evangelio a gente fiel, sino que gente que depende de sus emociones. Y que hoy por hoy el pentecostalismo, hermanos, y no sé si estaré ofendiendo a alguien, pero me disculpa, el pentecostalismo es el caldo de cultivo de todas las herejías actuales. Y el que piense lo contrario, bueno, que me lo compruebe. Eso sí, después del culto. Pero eso es lo que la realidad dice. ¿Por qué? Porque no se han cuidado. Como Pablo le recomendó a Timoteo, que lo que había él escuchado lo legara a otros, pero que fueran fieles e idóneos, así como Pablo consideraba a Timoteo un hombre fiel y un hombre idóneo. Mis estimados hermanos, somos nosotros los que nos congregamos en Centro Reformado Nacional, gente fiel y gente idónea a las que no se nos puede entregar el consejo de Dios para que de manera íntegra, sin que se le caiga nada, llegue a los oídos de los demás. Sería una buena pregunta para responder. En segundo lugar, hermanos, la totalidad del consejo de Dios está en la iluminación del Espíritu Santo. Quiero que me acompañen a el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 45. Nada más vamos a leer un versículo. Y dice así, San Juan capítulo 6, versículo, San Juan 6, 45. Miren lo que Jesús dice en este pasaje. Jesús dijo, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Vuelvo y leo. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Jesús está citando a Isaías capítulo 54, versículo 13, que dice textualmente, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicarán y se multiplicará la paz de tus hijos. Pero también está refiriéndose a Jeremías capítulo 31, del verso 31 al 34, donde habla de que estos van a ser creyentes en la guía que les va a dar Dios mismo. O sea, van a ser enseñados por Dios, pero también van a entender lo que Dios quiere que ellos entiendan. Miren, cuando Jesús cita esto, muchos de los que oyeron esto pensaron, como siempre, que Jesús iba a repetir la interpretación típica, clásica, tradicional de los fariseos. ¿Y cuál era la de los fariseos? Bueno, que el Señor iba a enseñarles la ley a sus oyentes.
a sus lectores. Pero vemos que Jesús lo que interpretó fue otra cosa. Jesús interpretó que esa ley no solamente iba a ser enseñada por Dios, sino que iba a aprender a vivirse por Dios mismo. ¿Y por qué iba a aprender a vivirse por Dios mismo? Porque iba a ser el Espíritu Santo y les iba a abrir el entendimiento para que llegaran a Jesús. Normalmente los judíos leían estos textos y veían a Jesús y decían, este es el hijo del carpintero, ¿qué rayos se está creyendo este loco? Sin embargo, Jesús dice, el que realmente es iluminado por el Espíritu, llega a mí. ¿Por qué? Porque mi Padre le enseñó no solamente la ley, sino que le enseñó a interpretarla para que llegue a mí. Jesús dice esto, hermanos, de la acción del Espíritu en referencia al creer en Cristo como Salvador. Vamos a 1 Corintios 2, del 9 al 12. 1 Corintios 2, del 9 al 12. Pasaje que leímos en la lectura devocional. Y dice, versículo 9 del capítulo 2 de 1 Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El versículo 2 es conclusivo. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios va a ser recibido o va a ser entendido o va a haber una iluminación en el entendimiento de él, porque al recibir el Espíritu que proviene de Dios, vamos a saber lo que Dios concede. Y en ese mismo versículo vemos que Pablo dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo. Si hubiésemos recibido el Espíritu del mundo, nosotros concluiríamos tal como el mundo. O nosotros concluiríamos nada más en un ámbito intelectual humano, pero no según la claridad que Dios quiere que tengamos de las cosas que Él ha dicho. Mis estimados hermanos, la revelación, porque este pasaje, capítulo 2, habla de la revelación por el Espíritu de Dios. ¿Y qué se está revelando aquí? Se está revelando el misterio o sabiduría oculta o sabiduría divina. Entonces es esa sabiduría divina oculta que a usted y a mí nos es difícil entender porque no tenemos la mente de Dios, tenemos una mente humana. Pero por haber recibido el Espíritu de Dios, entonces Él nos capacita para entenderle a Él. Pablo en el versículo anterior, el 11, dice, ¿quién sabe las cosas del hombre? Claro, el Espíritu del hombre que está en él. ¿Quién sabe las cosas de César Tuñón? Solamente César Tuñón. ¿Quién sabe las cosas de David Brown? Solamente David Brown. Quiero que sepa. ¿Quién sabe las cosas de Jairo Lowe? Solamente Jairo Lowe. Es el Espíritu que está en él. Pero ¿quién sabe las cosas del Espíritu de Dios? ¿Quién sabe las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto, esa revelación que nosotros sabemos que es descubrir algo, ¿verdad? O que se nos muestre algo que no sabíamos, solamente la puede dar Dios. Y es por eso que nosotros, hermanos, cuando hablamos de el Espíritu Santo me reveló, oiga, hermanos, mejor que nos callemos la boca.
Sabe que mi mamá, a la que yo recuerdo mucho, cuando yo decía una tontería, decía, cállese la jeta, me decía así. Bueno, nosotros deberíamos callarnos la jeta cada vez que estamos diciendo que Dios nos reveló algo. Dios nos reveló algo, sí, a través de la Biblia, a través de ese consejo de Dios, a través de la primera palabra de Génesis hasta la última Apocalipsis. Pero esa revelación, Él nos las ayuda a entender, mis estimados hermanos, con la acción de su Espíritu, que es el único que conoce la mente de Dios, porque el Espíritu de Dios es Dios. Estimados hermanos, la totalidad del consejo de Dios está en la iluminación del Espíritu Santo. Y espero que podamos decir a esto un gran amén. En tercer lugar, mis estimados, y por último, tenemos que la totalidad del consejo de Dios sigue circunstancias que en el numeral 6 se menciona como la adoración y el gobierno de la iglesia. La totalidad del consejo de Dios sigue circunstancias ordenándolas a la luz de la naturaleza y prudencia cristiana. Y este tercer punto no deja de ser tan importante como los otros dos anteriores. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que el consejo de Dios necesita practicarse. ¿Y cómo se va a practicar? Bueno, se va a practicar de manera natural y con prudencia cristiana. Ahora quiero ir a este punto y poder ver algunos textos que nos van a arrojar luz, nos van a iluminar. Y por la obra del Espíritu Santo vamos a entender. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Primera de Corintios 14, 40. Y quiero que sepan que el capítulo 14, el tema que se trata en él es el hablar en lenguas. Situación que no era una situación de alabanza para la iglesia en Corinto. Era una situación problemática, hermanos. Así que habiendo tenido esta contextualización breve, leemos el versículo 14 que dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Quiero destacar en este pasaje tres palabras realmente. La palabra hágase, que nos dice que tenemos que tomar acción, es decir, lo que nos está recomendando en cuanto a práctica, que debe ser una práctica natural y prudente, tiene que tomarse la decisión de hacerse. Eso es lo que nos está diciendo esa primera palabra. Pero hágase todo decentemente y con orden. No con el desorden que se estaba haciendo lo anterior, sino decentemente y con orden. La segunda palabra es decentemente. Y esta palabra en el griego, mis estimados hermanos, es una palabra que, bueno, ya solo mencionarlo enreda. Y dice, euskemosune. Euskemosune. Y esta es una palabra compuesta por dos palabras griegas, eu y esquema. Eu significa bueno. Es la misma raíz que tiene la palabra evangelio, que nosotros en castellano le decimos evangelio, pero que en griego es evangelion, que significa eu, bueno, angelion, mensaje, buena noticia, buen mensaje. En este caso, decentemente es eukemosume, que significa eu, bueno, y esquema, forma. Nosotros estamos habituados a escuchar la palabra esquema, que significa dibujar, cuadro sinóptico, mapa conceptual, que son dibujos que nos ayudan a entender conceptos que si nos ponemos a leer terminan esmareándonos. En otros lugares los ingenieros le dicen diagrama de flujo, etcétera. Pero nos ayudan a entender cosas que si las leemos nos terminamos calentando el cerebro y frustrarnos. Entonces, dice que debe hacerse todo de buena forma.
¿Qué nos dice la manera natural y prudente de aplicar las cosas que están en el consejo de Dios? Que se hagan de buena forma, hermanos, y eso es una de las cosas que no se practican con bastante abundancia. No se practican, hermano. Son pocos los que hacen las cosas de buena forma o decentemente. Miren, él dice esto de los corintios, porque cuando hablaban en lenguas, Pablo en este mismo capítulo dice, si entra algún indocto y los escucha hablando en lenguas y no hay interpretación, no van a decir que estáis locos. O sea, Pablo le dice a los corintios, la forma en la que ustedes están expresando ese don es de locos, es indecente, es una mala forma. Mis estimados hermanos, este consejo de Dios, cuando se practica de mala forma, trae descrédito. Mucha de la oposición que hay al escuchar el evangelio es por el mal testimonio, por la mala forma de grupos marginales, heréticos. Hermanos, por donde yo vivo hay 3 iglesias que todas tienen pastores que de a milagro, y hermanos, yo con esto no quiero denigrar a nadie, pero de a milagro saben escribir esos pastores. Y así se jactan muchos de ser maestros de las escrituras. Entonces tienen una muy mala forma de aplicar las cosas porque dicen, no, es que Dios me lo revela, y cometen el error que condenamos hace un rato cuando dijimos que debemos callarnos la boca cuando utilizamos la palabra revelación, diciendo que Dios nos dijo algo extra a lo que la Biblia dice. Y eso que trae al inconverso, que es ciego espiritualmente y que está muerto espiritualmente, el inconverso que dice, esto es tan más ñame que un ñame baboso, mejor ni les hago caso. Y en último lugar se usa la palabra orden, y la palabra en griego es taxis, que no tiene nada que ver con los taxis, hermano. Viene precisamente de ordenar. Y miren, yo que soy una persona que estudió una ciencia natural que se llama química, he podido, por ejemplo, enterarme que hay subramas de las ciencias, tanto química, biología, física, que se llama taxonomía. Y en taxonomía se ordenan y clasifican los conceptos científicos. Por lo tanto, aquí la palabra taxi es eso: ordenar, clasificar, ubicar. Nosotros, además de buena forma, de buena manera, tenemos que clasificar, ubicar todas las cosas que hacemos. Es por eso que en la iglesia reformada se habla del principio regulador, porque el principio regulador que se aplica para la adoración, hermano, es precisamente eso: taxativo, ordena y evita excesos que posteriormente pueden traer descrédito. Aquí mismo en el capítulo 14, hermanos, versículo 26. Vámonos un poco más atrás en este capítulo 14, que ya sabemos que el tema central es el hablar en lengua. En el versículo 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El culto que Pablo le está sugiriendo a los corintios, porque es que el problema con las lenguas es que ellos querían meterlo de todos modos en el culto y de mala manera, pues. Entonces Pablo le dice a ellos y les recomienda que el culto debiese ser ordenado litúrgicamente, que primero, porque en algún momento hubiese salmo, que en otro momento hubiese doctrina o enseñanza, que en otro momento hubiese lengua, que en otro momento hubiese revelación o descubrimiento de cosas, y que también en otro momento hubiese interpretación, entendimiento. Los cultos cristianos
no pueden ser irracionales. Por eso deben ordenarse de acuerdo a lo natural y a la prudencia cristiana. Los cultos nuestros deben tener todos los elementos litúrgicos para que Dios sea adorado. Ahora, ¿por qué no metemos nosotros en nuestro culto la lengua? Eso es tema de otra ocasión. No vamos a sumergirnos en eso ahorita. Pero lo que aquí está diciendo es precisamente que el culto ordenado por partes y no que vamos a explotar solamente una parte del culto, como suelen hacer algunas agrupaciones también. ¿Y qué dice al final? Hágase todo para edificación. Pablo utiliza una palabra de tipo arquitectónico que se traduce como edificación a nosotros en el castellano y que es oikodome. Oiko significa casa u hogar y demo significa construir. Por lo tanto, la palabra edificación se habla de edificación de un hogar. Se usa en el Nuevo Testamento, mi estimado, en el sentido de edificación o promoción de crecimiento espiritual, especialmente en el efecto de fortalecer la enseñanza. Hermano, si con un culto al que usted participa, usted no madura en su conocimiento de la Biblia, ese culto fue un FAO, porque nada más atendió un aspecto de su ser, la parte emotiva. Recuerdo que anteriormente en la deliberación de estos temas salió un meme donde a una persona le pregunta a otra, oye, ¿cómo estuvo el culto? Y la persona le responde al que le preguntó, el culto estuvo bueno. Y luego le dice, ah, sí, estuvo bueno, muy bien. ¿Y de qué predicaron? Ay, yo no sé de qué predicaron, pero el culto estuvo bueno. Hermano, si usted sale del culto donde tiene que haber salmo, donde tiene que haber un orden litúrgico, tiene que haber salmo, doctrina, revelación, lengua, interpretación, y usted salió con su mente en blanco, hermano, eso fue pura llamarada de capullo. No cumplió el cometido. El consejo de Dios ni se vio. Por lo tanto, ese culto puede hasta ser confundido con una cuestión idolátrica, con un asunto pagano, porque atendió a las emociones solamente. Y por último, hermano, Primera de Corintios 11, versículos 13 y 14. Primera de Corintios 11, versículos 13 y 14 dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Bueno, voy a leer acá en la versión que tengo allá. Gracias, hermano Abdiel. Igual ponga el versículo que tiene ahí. Dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. El hermano David preguntó cuando le tocó leer que si ese era el pasaje. Y yo le dije que sí. Y que a él le sorprendía que lo que ahí hablaba era del cabello de la mujer. El tema de este bloque de versículos donde están estos dos es el atavío general de la mujer. No solamente el cabello, es el atavío general de la mujer. Y respecto al atavío de las mujeres, se recomienda juzgar uno mismo o el cuerpo de creyentes mismo a través de lo que indica la naturaleza. Bien, ¿qué sucede, hermano? Primero que nada, esto ocurre en Corinto, ciudad istmo de Grecia. La ciudad de Corinto estaba en el istmo de Corinto, así como Panamá. De hecho, Simón Bolívar menciona y compara Panamá con Corinto cuando dice que así como Corinto para los griegos es Panamá para los americanos, decía él en una de sus frases del Congreso Anfictiónico.
Hay que acordarse, hermanos, que Corinto es una ciudad portuaria que tenía puertos en los dos lados, así como Panamá, puerto en Colón y puerto en la ciudad de Panamá, y que tú podías pasar de un lado al otro del mar. O sea, no había un canal, pero era una franja lo sumamente estrecha para cargar y mover esa carga rápido, porque posiblemente esa carga no se quedara en Corintio, sino que iba para otra parte. Y que Corinto era una ciudad muy intensa en cuanto a los deleites. En Corinto, hermanos, se utilizaba una frase en griego que podíamos decirla en español como corintianizar. Y corintianizar significaba, para el contexto lingüístico de la época, significaba depravarse. Entonces, en Corinto también habían templos idolátricos donde las mujeres iban con el cabello, con la cabeza descubierta, pues así como los hombres. Pero ¿quiénes hacían eso? Las prostitutas que servían en esos templos. Y Pablo entonces empieza a decir, ¿acaso el hombre se deja crecer el cabello? No. Entonces la mujer no debe descubrirse el rostro. ¿Por qué? Porque eso no es natural. Dios ha hecho a la mujer que en la naturaleza el cabello le represente velo y la haga ver hermosa y honrosa. Pero al hombre, en cuanto a honra, no le es permitido tener el cabello a la usanza de la mujer. A la usanza de la mujer. O sea, que el hombre pueda parecer femenino. Entonces, hermanos, un asunto normativo como el que la mujer no solamente tuviera ciertas restricciones en la iglesia antigua, y que creo, hermano, que la debe tener en la iglesia de hoy porque sigue teniendo el mismo rol, con diferencias en cuanto a vestimenta y demás, pero sigue teniendo el mismo rol. La toma de decisiones en cuanto a manejar la iglesia de la época, en cuanto a cómo debían estar las mujeres, era algo en lo que se debía juzgar con prudencia, entendiendo todo lo que he dicho de Corinto y su aspecto cultural, lingüístico y demás. Se debía juzgar que las hermanas no fueran a los cultos públicos vestidas como prostitutas de los templos idolátricos de los dioses griegos. Sobre todo, eran los templos de Afrodita, que era la diosa de la fertilidad, donde estas sacerdotisas empezaban a tener sexo y más sexo, hermano. Eso era un despliegue de sexo ahí, de relaciones sexuales. Hermano, entonces el juicio era, vístete también decentemente, de buena manera, y este va a ser el orden que vas a seguir. ¿Y por qué se toma este pasaje para sustento de que las circunstancias deben ordenarse de manera natural y con prudencia cristiana? Porque la palabra juzgar, mis estimados hermanos, es un verbo que en griego es crino o crinei. Y esta palabra verbal, crino, está asociada con un sustantivo que en griego se escribe y se pronuncia crisis, que nosotros tenemos una palabra igualita en castellano, y que crisis nos lleva a crítica, y que crítica viene de juicio, de condenar, de decir, así van a ser las cosas de aquí en adelante. Entonces, el consejo sabio de la palabra de Dios, hermano, nos lleva a poder gobernar la iglesia de una manera prudente y natural. Oiga, aquí, por eso es que nosotros no debemos permitir que ningún ñaño, y perdonen la expresión, venga a la iglesia y quiera estar cantando himnos, meneándose como una loca, porque esto sería un aspecto de aplicación muy parecido al de las mujeres que
se destapaban la cara y ofendían a los que asistían, porque estaban vistiéndose como prostitutas. De la misma manera, hermanos, es que hoy por hoy nosotros en la iglesia no debemos permitir muchas cosas en cuanto a vestimentas, en cuanto a comportamientos, y debemos también establecer muchas cosas en cuanto a roles y diferenciación sexual de los miembros que la componen. No es porque nosotros seamos machistas y queramos tener a la mujer subyugada. Hermanos, esto lo estamos viendo en la Biblia y lo estamos sustentando de manera bíblica, y que se ve lo lógico del planteamiento del sabio consejo de Dios. Miren, si esto no estuviese en la Biblia y se practica mal, entonces no habría razón por la cual estar diciendo esto. Pero la Biblia lo dice, nos amonesta y nos advierte de que no hagamos estas cosas. Mis estimados hermanos, nosotros tenemos en las Santas Escrituras la totalidad del consejo de Dios. Está expresamente expuesta en las Escrituras, que la entendemos gracias a la iluminación del Espíritu Santo, y que estas dos anteriores nos llevan a practicar circunstancias que le vamos a ordenar de manera natural y con prudencia cristiana. Yo oro, hermanos, y ruego a Dios que esta predicación en la mañana de hoy no caiga en oídos sordos, no caiga en oídos rebeldes, sino que caiga en corazones dispuestos a obedecer, no lo que dice, lo que un predicador dice, sino lo que la Biblia realmente dice, mis hermanos. El Señor me lo bendiga. Hermano David, mencione lo que está escribiendo, que no pude leer. El Señor me los bendiga, hermanos.